Sublime gracia del Señor. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema, es el tema de la Trinidad. Sé que muchos de ustedes ya están familiarizados con este tema, sé que ya lo hemos visto en otras ocasiones en el curso de premembresía o de escuela dominical. De hecho, también sé que hay personas que se ausentan porque consideran que ya lo saben y ya lo entienden, pero les aseguro que lo sabemos, pero no lo entendemos y no lo hemos comprendido de la suficiente manera como para que esto alimente nuestras vidas. Y la palabra del Señor nos dice en la carta a los Hebreos que ella es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De ahí el hecho de que el saber, el conocer de antemano una doctrina o un texto de la Escritura no me exime de mi responsabilidad de seguir profundizando en ello. Nunca vamos a terminar de aprender lo que se necesita saber acerca de Dios. Nunca, nunca. O si no, pues la gran cantidad de motivaciones que el Señor nos da en su palabra para leerla y estudiarla, pues no serían tantas. No nos esmeraríamos por leer la Biblia año tras año y leerla año tras año. Pablo no nos hubiera dicho que él oraba para que el conocimiento de Dios abundara en nosotros. Y entonces de ahí entendemos nuestra necesidad no solamente de estudiar la palabra de Dios, sino de profundizar, escarbar. Escudriñar es eso, escarbar. Cuando uno va a buscar, bueno, uno no porque uno no lo hace, pero cuando las empresas que explotan la tierra buscan yacimientos de minerales, petróleo, gas, ¿cómo lo hacen? A la mayor profundidad posible, porque allí es donde está la riqueza. Entonces no nos podemos quedar con lo que hay en la superficie, mis queridos hermanos. La Trinidad, ahí está la imagen, nos enseña que hay tres personas diferentes, oído. Tenemos que ponernos serios, porque nunca se nos enseñaba de manera explícita estos temas y entonces pensábamos que Dios es como el hielo, que Dios es como el sol, que Dios es como el agua, que Dios es como el huevo. Todo eso son errores. Son tres personas totalmente diferentes, tan diferentes como tú y yo. Yo no soy tú, tú no eres yo, tú estás allá, yo estoy aquí. No somos iguales, tenemos una cabeza diferente, tenemos una personalidad diferente y así es la Trinidad, tres personas totalmente diferentes. Por eso el cuadro dice, el Padre no es Dios, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, el Espíritu no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, pero los tres son Dios, cada uno es Dios, no en conjunto. No es que cuando los tres se unen, tenemos a Dios. No, cada uno es Dios por separado. Y el Hijo es tan Dios como el Padre en toda su plenitud. Y el Espíritu Santo es tan Dios como el Padre, como el Hijo en toda su plenitud. Hermano, ¿y cómo entendemos eso? Imposible, porque tú y yo somos hormiguitas que hablan a título personal para no ofender. Muchas veces no sé ni dónde estoy parado, como para ahora pretender entender los misterios, las profundidades del conocimiento de Dios. Eso es como pretender tomar una botella de Coca-Cola de 350 mililitros y vertir en ella un tanque de 10.000 litros de agua. ¿Es posible? Entonces acá pues
por nuestra situación. En Colombia de pronto no se ve tanto el uso de los tanques, ¿no? Claro que como van las cosas, yo creo que dentro de poco sí van a tener que comprar tanques para almacenar agua, porque como van las cosas con el gobierno, ¿sí? Pues yo creo que va para allá. Pero en Colombia llega el agua y hay personas que tienen tanques, pero no todas las casas tienen tanque. Por eso cuando hay razonamiento la gente sufre. Acá todo el mundo tiene tanque de agua, porque acá nunca llega el agua. Acá cuando llega uno se pone contento, pero hay que almacenarla. Y tenemos un tanque de 10.000 litros de agua, todos saben qué es eso. Ahora, tomen una botella de Coca-Cola y metan los 10.000 litros de agua ahí. ¿Es posible? No, la capacidad de la botella solamente es de 350 mililitros. La cantidad de agua excede la capacidad de la botella y pueden pasar varias cosas, entre ellas que si yo utilizo presión para meter el agua voy a romper la botella. ¿Sí? Utilizo una motobomba de alta presión y lo que hago es destruir la botella porque la botella no tiene la capacidad para almacenar el agua. Ahora imagínense que 10.000 litros es una cantidad ¿qué? Limitada. Estamos hablando de una cantidad, 10.000 litros. Entonces, pensemos en un río, el río Magdalena. Tomamos todo el agua del río Magdalena, todos los millones de litros de agua del volumen que fluye en el río Magdalena y la metemos en una botella de agua. Imposible. Ahora tomemos un mar, el mar Mediterráneo, muchísima más agua. Imposible. Tomemos un océano, el Pacífico, imposible. El Atlántico, imposible. Todas las aguas de la tierra, imposible. Y las aguas de la tierra tienen un límite. Son finitas. Son finitas. Dios es infinito y eterno. Hablaríamos de aguas infinitas. No es posible comprender a Dios. Y lo vimos en la clase, en el tema pasado, la incomprensibilidad de Dios. Es decir, el hombre no puede comprender quién es Dios, a no ser que Dios se le revele y descienda y se relacione con el hombre y se revele a través de sus atributos. Pero para el hombre es imposible acercarse tan solo a rasgar el velo de lo que es el ser de Dios, de contemplar un destello de la gloria de Dios, imposible. Por eso, cuando las personas tratan de comprender este tipo de temas de manera lógica, con la lógica humana, sin el ingrediente esencial de la fe, caen en las herejías. Dios es como huevo, no, es que Dios no es como huevo. Sí, mire, el huevo tiene clara, tiene yema y tiene cáscara. Sí, pero la cáscara no es el huevo, la cáscara es cáscara. Tiene algunos elementos químicos diferentes a los de la clara, ¿sí o no? Con la clara hacemos crema, ¿sí? Le echamos azúcar y con una batidora y uno hace crema con la clara. Pero con la yema ¿se puede hacer crema? No. ¿Y con la cáscara se puede hacer crema? No, son diferentes. Entonces tomamos un huevo, lo quebramos y yo le digo, bueno, voy a hacer huevo para todos los hermanos de la iglesia. Al uno le voy a dar un pedazo de cáscara, al hermano le doy un pedacito de cáscara, al hermano Javier le doy un pedazo de yema y a Edwin le doy clara. ¿Le di huevo a los tres? No. El hermano Ale no va a estar contento. Oiga, pero a mí como la cáscara no se come. No, pero es que Dios es como el huevo. La cáscara es huevo. No, la cáscara no es huevo. La cáscara es una parte del huevo. Por sí sola no es huevo. Igual la yema es la yema del huevo. La clara del huevo. Son partes que componen al huevo y para que haya huevo tienen que estar las tres. Pero la Trinidad no es así porque Dios es la esencia y cada una de las personas por sí sola es Dios. De manera que yo tomo al Hijo y yo no necesito juntar al Hijo con el Espíritu Santo para tener a Dios. O que el Hijo es menos Dios que el Padre, porque es otra persona. No, Jesús es tan Dios como el Padre. Por sí solo tiene todos los atributos de la deidad. El Espíritu Santo es tan olvidado, tan dejado a un lado. Pensamos que el Espíritu Santo es el cachorro de la Trinidad, ¿cierto? No, el Espíritu Santo es tan Dios como el Padre.
En estos momentos, al otro lado del mundo, supongamos, en China, ¿sí? Supongamos, porque no estoy seguro, es de noche, ¿sí o no? Es de noche, ¿cierto? Acá es de día, de allá puede ser de noche. Pregunta, ¿el hecho de que allá sea de noche implica que el sol no existe? ¿Que el sol no ilumina? ¿Que el sol no es poderoso? No, el sol sigue siendo poderoso, hermanos, independientemente de que allá sea de noche. Nosotros pensamos que el Espíritu Santo es menos Dios porque de Él no se habla tanto en la Biblia o las personas no hablan tanto de Él como si se habla del Padre y del Hijo. Entonces el Espíritu Santo es como el rezagado en el Giro de Italia, que termina hoy, creo que termina hoy el Giro de Italia. El que quedó atrás. No, hermanos, que el ministerio del Espíritu Santo sea menos, en cierta manera, menos visible que el del Padre y el del Hijo, no anula que Él sea Dios. Que el ministerio del Espíritu Santo sea glorificar al Hijo, no anula que Él sea Dios. Es tan Dios como el Padre, tan Dios como el Hijo. Lo que pasa es que a nosotros nos han vendido la mentira de que el Espíritu Santo es el mandadero, el que nos sigue las órdenes, todo producto del falso evangelio que hoy se enseña y se predica. No, el Espíritu Santo es Dios. Y mora en ti y en mí si tú has nacido de nuevo, si nos hemos arrepentido. Entonces, todas estas explicaciones humanas que tratan de aterrizar a Dios son un error. Hay que entender la Trinidad como la Biblia lo enseña. Asumirlo. La Biblia lo dice, lo creo. Y el que no lo crea, de malas. Así son las cosas con Dios. Una persona puede decir, yo no creo en Dios porque no hay suficiente evidencia de que Dios exista. De malas, no creas en Dios. ¿Tú crees que Dios va a perder porque tú eres ateo? Volvemos al mismo ejemplo. ¿Usted cree que un chino en este momento, porque no ve el sol, está en oscuridad al otro lado del mundo, el sol va a perder porque el chino piense que el sol no existe? No, yo no veo el sol, está oscuro, el sol no existe. Ay, el sol va a dejar su gloria, va a perder poder y majestad porque un chino, un oriental, no lo ve y piensa que no existe. Entonces los ateos dicen, Dios no existe. Ay, sí, Dios se va a poner a llorar, va a dejar de ser Dios porque tú no crees en Él. Yo no creo en la Trinidad. Ay, sí, Dios va a dejar de ser Dios porque tú no crees en la Trinidad. No, Dios es trino y punto. Por eso la Biblia nunca trata de justificar la existencia de Dios. ¿Se han leído? La Biblia no dice, mire, por favor, créanme. O sea, desde que la Biblia empieza, Génesis 1:1, la Biblia no dice, yo soy Moisés, les voy a escribir estos 5 libros para demostrarles que Dios existe. No, la Biblia dice, en el principio creó Dios. O sea, Dios ya es, de malas, lo crees o no lo crees, te fregaste si no lo crees. Dios es. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya. La Biblia no trata de demostrar la existencia de Dios. Al contrario, quien contradice la existencia de Dios tiene que demostrar que Dios no existe. Y no se ha podido demostrar eso. Desde el punto de vista filosófico, es necesaria la existencia de Dios. Por eso Dios se le conoce como la causa primera de todas las cosas. Si quitamos a Dios de la ecuación, ni nada tiene sentido, no podría siquiera existir. Entonces tenemos la Trinidad. La Trinidad de Dios. ¿Qué es la Trinidad? Bueno, la Trinidad no existe en la Biblia. La palabra no está en la Escritura. La palabra fue utilizada por primera vez por Tertuliano por allá en los años 200 cuando el tirano mandó. No, el tirano mandó fue en los 1600, ¿no? Por allá en el siglo III, ¿sí? Entre el 200 y el 300, Tertuliano utilizó por primera vez una palabra parecida a la Trinidad llamada Trinitas. Trinitas. No le pongan así a una hija porque, venga, Trinitas. Trinidad. Trinidad es Trinidad. Para defender esta doctrina de las herejías que ya estaban surgiendo en los primeros siglos de la iglesia cristiana. Trinitas. ¿Y qué es Trinitas? 3 personas diferentes que constituyen la deidad. Eso es lo que crea Tertuliano. Pero Tertuliano tenía, tal vez por
porque no se había desarrollado históricamente el concepto de manera correcta, no tenía tanta luz, Tertuliano pensaba que el sol era una ilustración correcta de la Trinidad. El sol es Dios, la luz es Jesús y el calor es el Espíritu Santo. Y trató de esa manera, con esta ilustración, de explicar la Trinidad, ¿sí? Que parece más bien como una especie de modalismo, ¿no? Sí, el sol es Dios, la luz es Jesús y el Espíritu Santo es el calor. Es como una cosa de modalismo allí, pero pues yo no le voy a caer a Tertuliano a golpes, ¿sí? El hombre estaba intentando defender la fe y pues no soy fan de él, pero tampoco voy a ser el verdugo de Tertuliano. Y bueno, ya después en el concilio de Nicea, en el año 400, en el 325 después de Cristo, la herejía arriana estaba tomando fuerza y el emperador Constantino, ya les he hablado bastante de eso, ya deberían saberlo de memoria, convocó un concilio para mantener la unidad del imperio a través de la religión oficial que él pretendía establecer, que era el cristianismo. El concilio de Nicea, ¿sí?, se estableció por primera vez la Trinidad. Bueno, de realidad fue en el 381 en el concilio de Constantinopla, cuando ya se estableció el concepto de Trinidad, la palabra Trinidad. Concilio de Constantinopla, año 381 después de Cristo. 381 después de Cristo. La herejía arriana atacó la iglesia desde el comienzo, sigue atacando a la iglesia a lo largo de toda la historia y nos persigue hasta hoy. Entonces la iglesia se ha visto en la necesidad de defender la fe a través de credos, confesiones que surgen de estos concilios, donde la iglesia se reúne y dice, ¿qué es lo que creemos nosotros? ¿Cómo vamos a defendernos lo que creemos de estos ataques? Y hoy hay varias sectas, y que estamos viendo una de ellas los miércoles, que atacan la deidad de Dios, la pluralidad de la deidad de Dios. En pocas palabras, atacan la deidad, porque desdibujan al Dios que se ha revelado en las Escrituras. Esto no se trata, hermanos, de conceptos teóricos, ¿sí? No se trata de algo de racionalizar a Dios, no se trata de, bueno, no, pero es que tú entiendes a Dios así y yo lo entiendo así. No, hermano, acá, para que quede claro, acá en la Biblia importa un pepino cómo tú concibes a Dios o cómo yo lo conciba. Lo que importa es cómo Dios se ha revelado a sí mismo. No importa lo que tú piensas de Dios, lo que tú dices de Dios y lo que tú has oído de Dios. Lo que importa es cómo lo que Dios dice de Él mismo, porque nosotros no estamos autorizados a determinar quién es Dios. Eso es idolatría. Cuando tú determinas quién es Dios, cuando tú te haces una imagen de Dios, cuando tú infieres según tu experiencia, tus conocimientos, quién es Dios, eso es una imagen de Dios, eso es idolatría. No, la imagen de Dios es la que está en la Biblia, que Él ha determinado de sí mismo revelarnos. Y Él nos ha dicho en su palabra que Él es un Dios trino. Dentro de la naturaleza, el único Dios verdadero, existen tres personas separadas y distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermano, ¿y eso dónde está? Eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante durante algunas semanas, así que tengan paciencia. En primer lugar, vamos a hablar de que nuestro Dios es un Dios plural. En Génesis capítulo 1, versículo 1, la palabra que aparece allí es la palabra Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios es la palabra hebrea Elohim, que es una palabra plural. Esto ya también lo han escuchado ustedes, deberían saberlo de memoria. Es la palabra, es el plural de El o Eloá. Los escritores, recordemos un punto muy importante. Creemos en la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras. Ahora, para que no les parezca la clase aburrida, les voy a preguntar, porque ya deberían saberlo, ¿no? ¿Qué es inspiración plenaria? ¿A quién le pregunto? Carlimar. ¿Qué es inspiración plenaria de la Escritura?
Fue por inspiración plenaria. Bueno, ahí vamos bien. Miguel, ¿qué es inspiración plenaria? Inspiración plenaria, amor. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ha sido inspirada por Dios. Eso es plenaria. No hay que confundir los términos. Es plenaria es que plenamente, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia ha sido dada por Dios, ha sido exhalada por Dios. Y verbal, hermano Javier, ¿qué es inspiración verbal? Ay, yo dije, me va a dejar sin la coma y la tilde y si no me toca darle correa. No, esto. Todo lo que está en la escritura, hasta una coma y una tilde, ha sido dado intencionalmente por Dios. Muy bien, hermano Javier. Eso es verbal. Toda partícula gramatical, elemento del lenguaje y del idioma que está en la escritura ha sido puesto intencionalmente por Dios. Y cuando nosotros encontramos una coma en la Biblia, no fue que a Moisés se le fue el lapicero, no existían los lapiceros, ¿sí? No existía la pluma, pero supongamos que Moisés escribía con un tintero y una pluma, como en los tiempos del Imperio Romano, y le salpicó un poquito de tinta y cayó ahí y quedó una coma. Fortuitamente, no. Si hay una coma es porque Dios la inspiró. Eso es inspiración verbal. De manera que si la Biblia dice, partiendo de esa premisa que es un fundamento de nuestra fe, nosotros no creemos que este libro fue que se lo inventaron los hombres y que no, fue inspirado por Dios, de tapa a tapa. Si creemos en eso, debemos creer que cuando la Biblia dice Elohim, fue porque Dios quería decir algo, había una intención. ¿Por qué no dijo Eloá o Él? Si Dios no es plural, hubiera puesto Él. En el principio Él creó los cielos y la tierra. En el principio Eloá creó los cielos y la tierra. Pero ¿por qué dice Elohim y no Eloá si había otra palabra? Porque Dios tenía la intención plena de decirnos que Él es un Dios plural. El que no cree eso no cree en la inspiración plenaria y verbal de la Escritura. El que no cree eso piensa que fue que a Moisés le pareció más bonito Elohim que Eloá. No, pues, el que pues es que Moisés le pareció más bonito Elohim porque terminaba en im, entonces puso Elohim y no Eloá. No. Dios usó esa palabra exacta para decirnos, yo soy un Dios plural. Y pues la tenemos en Génesis 1:1. En Génesis capítulo 1, versículo 26, tenemos más de lo mismo, por favor. Vayan buscando ahí los textos. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? Elohim. Ahí el Dios es Elohim. Dijo el Dios plural. El Dios plural habló. ¿Y cómo habló el Dios plural? ¿Qué dijo? Hagamos. Hagamos. No fue que Moisés escribió, no era hagamos, dijo voy a hacer. Bueno, se la compro. A nuestra imagen, otra vez plural. Tenemos 3 referencias al plural en esa frase. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Quieren más? ¿Quieren más? O sea, yo le digo a un antagonista, ¿quiere más? O sea, ¿se equivocó Dios 3 veces? ¿O se equivocó Moisés 3 veces? ¿O Moisés escribió de forma antojadiza 3 veces? Y le pareció fácil vendernos una mentira de un Dios plural cuando Dios es un solo Dios singular, como dicen los testigos de Jehová, los unicitarios. Y entonces Moisés lo que hizo fue escribir lo que se le vino en gana. No. Dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen. 3. 4. Conforme a nuestra semejanza. 4 referencias a la pluralidad de Dios en un solo versículo. ¿Por qué? Porque el hombre es la imagen de Dios, de un Dios plural. Dios compartió atributos con el hombre cuando le creó. Le dio la capacidad de relacionarse con él, cosa que no tienen los animales. Los animales nacen, crecen, se reproducen y mueren y se acabó la historia. No hay cielo para los perros. Los que piensan que van a ver al perro en el cielo están en un error, están equivocados.
Pero el hombre no, porque la misma Biblia dice que Dios colocó eternidad en el corazón del hombre. Lo hizo a su imagen, pero no a mi imagen, dijo a nuestra imagen, a nuestra imagen. Génesis 5:1, otra vez. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios Elohim al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. ¿A semejanza de qué? De Elohim. Por un lado, se expresa de manera plural, por otra parte de manera singular, pero utiliza el Dios en plural. Lo creó a imagen de Elohim. Y mire el punto acá. Es curioso para nosotros, ¿no? Pero sabemos la intencionalidad de Dios. La Biblia dice que Dios creó al hombre a imagen de Elohim, pero habla de un hombre en singular, ¿sí o no? Mire, el día en que creó Dios al hombre, ¿qué creó? Al hombre, singular, ¿sí o no? ¿Qué creó Dios? Al hombre. Ahí no dice a los hombres, dice al hombre. Pero el versículo dice, varón y hembra los creó. Entonces, ¿qué creó? ¿Uno o creó dos? ¿Creó plural o creó singular? Creó una pluralidad. Creó al hombre. Pero cuando Dios dice creó al hombre y a la mujer. Varón y hembra los creó. ¿Y cómo los llamó? ¿Cómo los llamó? Adán y Eva. ¿Dice? Adán. Adán. Dios le puso a esa parejita Adán. Pero eran dos personas. Pero para Dios ya eran una sola carne. Dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ya comenzamos a ver cómo la gloria de Dios se va viendo reflejada en el hombre. La pluralidad de Dios se va viendo reflejada en el hombre. El hombre y la mujer están destinados a estar juntos para reflejar la gloria de Dios. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas y una misma esencia divina, el hombre y la mujer que se casan son una sola carne. Así sean dos personas diferentes. Ya vamos viendo cómo las obras de la creación también van revelando quién es Dios. Continuemos. En el Antiguo Testamento tenemos algunas manifestaciones de la pluralidad de Dios. Por ejemplo, lo que son teofanías. Teofanías son manifestaciones de Dios. En Génesis capítulo 18, Génesis 18, versículos 1 y 2, vemos cómo allí Dios se le aparece a Abraham. Dios se le aparece a Abraham, Génesis 1 y 2. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Él salió a ver tres varones. Oído que esos tres varones no son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no. Porque algunos dicen, mira, nada, tres varones, ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, no, señor, nada que ver. Si usted lee en el capítulo completo, al finalizar, dos varones se van y hay uno que queda hablando con Abraham. Y él dice, versículo 18, los varones se levantaron de allí, miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y más adelante, versículo 22, se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Quién estaba allí con Abraham? En una manifestación física, Jehová. Y lo que podemos ver nosotros a lo largo de las Escrituras es que la mayoría de esas manifestaciones corresponden a la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo. Donde ustedes encuentren el ángel de Jehová, el ángel de Dios, es el Hijo de Dios que ha
se ha hecho manifiesto en este mundo. Pero tenemos allí a Dios manifestándose, presentándosele a Abraham desde el mismo Antiguo Testamento. Génesis 32, 24, Génesis capítulo 32, versículo 24, cuando se habla explícitamente del Hijo, hablamos de una cristofanía. Cristo, pues el Hijo, y Teo, cuando es teofanía, pues hablamos de Dios en general. Génesis 32, 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. La Biblia dice que era un ángel que se le apareció a Jacob en la víspera de su encuentro con su hermano Esaú, cuando él huyó de Labán con sus pertenencias y su familia, se iba a encontrar con su hermano Esaú, y la noche anterior de encontrarse con Esaú se le presenta un varón, y dice la Biblia que él luchó con este varón, y el varón le dice: déjame, porque raya el alba. Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. El varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le pregunta: dime tu nombre, ¿sí? Y él le dice: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob entendió que había visto a Dios cara a cara, y por eso le pone nombre al lugar Peniel. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Qué vio Dios allí? Al eterno Hijo de Dios. ¿Y qué vio Dios? No, ¿qué vio Jacob? Al eterno Hijo de Dios. Por eso no le declaró su nombre. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Jacob entendió que había visto a Dios, una manifestación visible del Señor en este mundo. Daniel 7, versículos 13 y 14. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién venía? Mire, había un anciano de días, ¿sí?, que en la visión de Daniel es el eterno Dios, el Padre. Pero además de eso, él ve que viene un hijo de hombre. El hijo del hombre, a lo largo de toda la escritura, es Jesucristo, ¿sí? Vino hacia él hasta el anciano de días y les hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. ¿A quiénes vio Daniel allí? A dos personas. Vio al anciano de días y vio al Hijo del Hombre. Y dice la Escritura que en la visión, porque fue una visión, al Hijo le fue entregado todo el dominio y el reino del anciano de días. Dominio eterno. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, bueno, y si Dios no es plural, si Dios no es trino, si Jesús no es Dios, pues ¿para qué tanto circo? ¿Sí o no? ¿Por qué tanto énfasis de Dios de estar presentándose en la persona de Jesús en el Antiguo Testamento a través de teofanías y cristofanías? ¿Por qué tanto el ángel de Jehová? ¿Por qué? ¿Por qué le dio a Daniel una visión en la que ve al anciano de días y ve al Hijo del Hombre? ¿Por qué? ¿Para qué tanta bobada? Porque el propósito de Dios a través de estas cosas era prefigurar al Cristo encarnado, hablar de la venida, del advenimiento de Cristo, anunciarnos la llegada de Cristo, para que cuando Cristo viniera al mundo, los hombres dijeran: ¡ay, este es de aquel del que se hablaba en el Antiguo Testamento! Y la gente, estas personas siguen sin entendimiento, están como los judíos odian a Cristo. Yo no entiendo a los judaizantes ni a los que siguen ese movimiento de las raíces hebreas, porque es que los judíos odian a Cristo. Odian a Cristo, lo repito, odian a Cristo. Para los judíos Cristo es un falso profeta, para los judíos Cristo es Satanás.
Y hay muchos cristianos desubicados hoy que idolatran a los judíos. A los judíos y el pueblo de Dios y no, odian a Cristo. Para ellos Cristo no ha venido. Y hoy el Señor nos repite las palabras que dijo en aquel tiempo en el Evangelio de Juan. Vosotros escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Ustedes estudian la Biblia, leen la Torá, leen los Salmos, leen los profetas, y no se han dado cuenta que todo eso habla es de mí. Y sí, jactándose de ser el pueblo de Dios, no quieren venir a mí para tener vida eterna. Y a estas personas que niegan la Trinidad, niegan la deidad de Cristo, les pasa exactamente igual. Tienen la Biblia y no les ha amanecido, no han visto que toda la Biblia se trata es de el Hijo de Dios. Dios hecho hombre. Pero es más fácil negar al Hijo, ¿cierto? Y así no tenemos que lidiar con el problema del pecado de una forma tan frontal. De hecho, todas estas sectas se caracterizan por el ingrediente de las obras a la hora de la salvación. Mormones, adventistas, testigos sin Jehová, Iglesia Pentecostal Unida, donde ustedes quieran, evangelios de obras. Porque cuando sacamos a la deidad de Cristo de la ecuación, o sacamos o desdibujamos la Trinidad, pues ¿qué nos queda? El mérito humano. Yo me gano mi salvación. Isaías 6:8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Vamos a Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía. ¿Qué decía? ¿A quién enviaré? ¿Sí ve, hermano? Mire, Dios es un Dios singular. Sigamos. ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. No, hermano, pero es que cuando él dijo quién irá por nosotros, estaba hablando de los ángeles. Hermano, los ángeles estaban escondidos. En la visión de Isaías, los ángeles estaban tapándose los ojos para no ver a Dios, porque la gloria de Dios es tan grande. Bueno, pero hoy tenemos algunos fanfarrones que toman café con Jesús todas las mañanas, ¿no? Y ven a Dios hasta en la sopa, cuando toman el café, lo ven ahí en el cuncho del café, ven a Dios, ven la cara de Dios, se lo encuentran en toda parte, ¿no? Bueno, la Biblia dice otra cosa, que ni los ángeles de Dios tienen la virtud de poder mirar la gloria de Dios. Yo me leí el libro de Benny Hinn, Buenos Días Espíritu Santo, y el hombre todos los días desayunaba con Dios, y uy, no, es que de ese nivel, qué nivel, pero qué nivel de brutalidad, hermano. Qué nivel de endurecimiento del corazón afirmar unas cosas, ese tipo de cosas. Pero la Biblia dice lo contrario, totalmente lo contrario. Si yo soy capaz de ver a Dios cara a cara, ¿para qué vino Cristo? Y yo puedo desayunar todos los días café con Jesús, puedo desayunar todos los días con Dios, pues ¿para qué se encarnó? No estaban hablando los ángeles, porque la palabra dice, dijo Dios. Oí la voz del Señor. ¿Quién habló? El Señor. Adonai. Habló Adonai, Jehová. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Si está hablando él no está hablando de los ángeles. Además, cuando nosotros vamos a predicar el evangelio, nosotros no vamos en nombre de los ángeles, ¿sí o no? Si ustedes leen el Nuevo Testamento, nunca van a encontrar una declaración de Pablo, apóstol de Jesucristo y de los ángeles. ¿Sí? No. Pablo, apóstol de Jesucristo. No, de hecho, él lo acentúa, él dice, no llamado por hombres, sino por Dios, por su Santo Espíritu. Nunca dice, no, a mí me llamaron los ángeles, yo he sido enviado por los ángeles. No eran los ángeles los que estaban hablando allí, era Dios. Y Dios dice, por nosotros, porque Él es una pluralidad. Salmo 110:1, y con esto finalizamos. Salmo capítulo 110, versículo 1. La semana entrante continuamos con este
Maravilloso, importantísimo e interesante tema. Salmo 110, versículo 1. Este salmo es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. Recordemos, inspiración plenaria y verbal de la Escritura. Si el Nuevo Testamento hace referencia a este salmo tantas veces, es porque algo importante tiene, ¿sí o no? Por alguna razón. No fue que a Pedro se le ocurrió citarlo, porque no se le vino nada más a la cabeza, no. Y el salmo dice, Jehová, es un salmo de David, ¿no? Jehová dijo a mi Señor. ¿Cómo así que Jehová dijo a mi Señor? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces lo que está diciendo ahí es que Yahvé o Jehová dijo a mi Adonai. Señor, ahí es Adonai. David, digámoslo en este sentido, está teniendo una visión donde él ve a Dios, al Padre, diciéndole a alguien. Pero ese alguien es el Señor de David. Y resulta que en la cultura y en el pueblo judío, por encima del rey, ¿quién había? Nadie. El máximo jerarca de la nación es el rey. Por encima del rey solamente estaba Dios en autoridad. Por encima de David lo único que podía haber era Dios. El Señor al que se refiere David, y también por la palabra que él utiliza, Adonai, es Jehová. Es Jehová. El único Adonai que hay en el Antiguo Testamento es Jehová. Es un título de él, el amo, el Señor, el que manda, Adonai. Y él está diciendo, yo vi a Jehová que le dijo a mi Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios hablando con Dios. Dios le dice a Dios, siéntate a mi diestra. Según el Nuevo Testamento, ¿quién se sentó a la diestra de Dios? Filipenses capítulo 2, Hechos capítulo 2, con el primer discurso de Pedro. ¿Quién se sentó a la diestra de Dios? El Hijo. ¿Quién es el Adonai de David en este texto? El Hijo. Él es mi Adonai, Él es mi Señor, yo soy el Rey de Israel, pero por encima de mí está el Hijo. Y Dios le dijo a su Hijo, siéntate a mi diestra. Hermanos, en el cielo, en el mundo espiritual no hay sillas, no hay bancos, no hay piedras donde sentarse. Esto es un lenguaje simbólico. El trono es autoridad. Sentarse al lado del trono implica autoridad. Lo que David está diciendo es, el Hijo de Dios tiene toda la autoridad de Dios porque está sentado en el trono de Dios. El Hijo es Dios. Y en este momento nuestro Señor está sentado, simbólicamente hablando, en su trono, hasta que Dios vaya a hacer justicia en la tierra. Cuando Dios vaya a hacer justicia en la tierra, en el fin del mundo, el Hijo se va a poner en pie para juzgar a todas las naciones. En este momento, humanamente hablando, simbólicamente, para que lo entendamos, está sentado. Está sentado. Bueno, eso tiene también repercusiones en el tema de la mediación de los sacerdotes, porque en el templo no había silla, etcétera, pero yo no voy a, ese no es el tema, no nos vamos a enredar con eso. El punto es que la Biblia nos habla del Hijo. David vio al Hijo y al Padre en esta profecía. Entonces nuestro Dios es un Dios plural, hermanos. La Biblia lo enseña, el que no lo crea está en la olla, porque a Dios hay que creerle como Él se revela en la Biblia, no como a mí me apetece, o como a mí me parece, o como a mí me alcanza la materia gris. No, hay que creerlo como Él se revela en la Biblia. Hermano, yo no entiendo, no lo he visto, pero lo creo porque así lo enseña Dios. Por eso se llama dogma. Por eso es un dogma. Un dogma. Un dogma no resiste el examen humano. Es que ustedes son dogmáticos. Claro que somos dogmáticos. Porque si no, nuestra fe tambalearía ante cualquier cosa, ¿sí o no? No está sujeta a negociación la doctrina de la Trinidad.
Acá no vamos a dejar de ser trinitarios, hermano, así venga el que venga. Así se levante el que se levante, así amenace el que amenace. No, que es que, no, somos trinitarios, hermano. No, pero es que yo vengo a una iglesia, vayas para allá, entonces pues, vuélvase para su iglesia, hermano, porque acá somos trinitarios. Y estas clases no son para venderle la moto a nadie, porque algunas personas después empiezan con preguntas, bueno, pero justifíqueme, no, estas clases no son para venderle la moto a nadie, estas clases es para presentar lo que nosotros creemos. ¿Lo tomas o lo dejas? Porque nosotros no estamos ofertando la doctrina. Cómprenme la doctrina, por favor. No, eso es lo que creemos. ¿No lo crees? Listo, hermano. Como hay una canción que dice, sigue tu camino. ¿No eres capaz con la Trinidad? Sigue tu camino porque hay iglesias que no son trinitarias. Puedes ir allá. Pero esta es la doctrina, es uno de los fundamentos de nuestra fe. ¿Qué estamos viendo en estas clases? Fundamentos de nuestra fe. No son negociables. Hermano, yo no creo que Jesús es Dios, sigue tu camino también, porque acá creemos que Jesús es Dios y eso no va a cambiar. Y no lo vamos a debatir. Si tienes dudas, podemos aclararlas con la escritura, pero no vamos a dejar de ser, o sea, hermano, el sol no se va a mover porque tú creas o no. El sol es lo que es. Y el sol del Evangelio sigue iluminando, créalo o no lo creas. Eso es irrelevante. Vamos a dejar hasta ahí, vamos a orar. Sublime gracia del Señor.